Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga, qué bueno verlos en esta preciosa mañana. Hoy es un día fresco, soleado, precioso aquí, este 28 de abril, que el Señor nos ha dado. Y bueno, en esta mañana tengo mi interés en compartir todavía en el Evangelio de Juan por lo menos 2 o 3 devocionales durante esta semana. Y hoy quiero que por favor pongamos atención en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 1 al 4. Mire lo que dice allá. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y note lo que dice en el versículo 4. Y era menester que pasase por Samaria. Quiero que noten por favor esta declaración del versículo 4, cuando dice la Biblia ahí que y era menester que pasase por Samaria. Yo quiero hablarles de eso el día de hoy. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, bendice esta mañana, bendice a aquellos que todavía continúan enfermos y aquellos que están sin trabajo, que pedimos, Señor, de una manera especial, que bendigas sus vidas, sus necesidades y mitígalas, Señor, con tu brazo poderoso y tu cuidado sobre ellos, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Uno de los eventos en el Evangelio de Juan más dulces y más para mí impactantes es este evento donde el Señor Jesús refleja una necesidad atípica, fuera de lo común. Esta necesidad que el Señor Jesús tuvo estaba relacionada con el hecho de tener que precisamente decidir pasar o llegar a esta ciudad llamada Samaria. Como todos sabemos, si usted ha escuchado y leído un poquito de historia bíblica, sabrá que Samaria para los judíos era una tierra indeseable. Era una tierra a la cual pocos judíos querían ir, porque precisamente los samaritanos eran una mezcla judeo-gentil, que ni los judíos querían ni los gentiles querían, porque eran mitad gentiles, mitad judíos. Y la Biblia nos dice que precisamente el Señor Jesús se acercó precisamente a este lugar llamado Samaria, y dice la Biblia que llegó ahí a esa ciudad con fines explícitos, con motivos claros. Y ustedes recuerden, hermanos, que cuando el Señor Jesús pasa por la vida de alguien o por una situación en nuestras vidas, siempre el Señor tiene un objetivo y un propósito. Él es soberano, Él es Señor, Él es Rey y Él es Señor también. Pero creo que Dios permita que nosotros podamos a lo largo de este devocional comprender el valor de cómo Jesús desarrollaba su ministerio terrenal mientras se encontraba aquí en la tierra. Constantemente usted va a encontrar declaraciones de que mi padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. De tal forma que vemos a un Señor Jesús a través de los ministerios interesado y preocupado literalmente por cada persona a la cual podía tocar y transformar su vida. Y cada vez que Jesús transformó de manera particular la vida de alguien, ese alguien, ese alguien siempre terminaba tocando a otros más, no solamente a uno, sino a muchos. Todos sabemos el caso del endemoniado gadareno de ahí de Marcos capítulo 5, que cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesús lo salvó, dice la Biblia que lo encontraron sentado y en su juicio cabal, y los de Gadara le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Y el endemoniado, el que había sido endemoniado, se quiso quedar con Jesús, pero Jesús le dijo a él, regrésate y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
De tal forma que cada vez que el Señor Jesús tocaba la vida de alguien, la tocaba con el interés de que ese alguien llegara y tocara la vida de muchos más. Yo creo que esta declaración de que le era menester o de que le era necesario pasar por Samaria, como vemos precisamente en todo el desarrollo de la historia del capítulo 4, tenía fines específicos. Hablar con esta mujer samaritana que había tenido 5 maridos y que con el que ahora vivía no era su marido. Pero para Jesús, sin importar la condición en la que se encontraba esta mujer inmoral, Jesús pasó por ahí y vio a esta mujer con ojos de compasión y de necesidad. Por eso dice la Biblia que le era menester pasar por Samaria, porque esta mujer ahí se encontraba precisamente uh, en un punto en su vida donde definitivamente evidenciaba que a causa de su vida moral negativa se encontraba precisamente en un punto de completa necesidad. Me encanta el corazón de Jesús, porque yo sí creo que si cada uno de nosotros desarrolláramos ese sentir y ese deseo en la vida cristiana como el propio Señor Jesucristo lo tenía durante su ministerio terrenal, estoy convencido que nuestra vida espiritual sería completamente diferente a lo que en la actualidad para muchos es el día de hoy. Cuando yo veo a Jesús en los 4 evangelios, lo veo preocupado por los perdidos. Lo veo interesado por los enfermos. Lo veo interesado y compasivo por los paralíticos. Lo veo interesado y decidido a ayudar a aquellos que se encontraban desamparados y desalentados, sanándolos, cuidándolos y aún protegiéndolos de otros, porque su corazón se encontraba centrado en esa declaración. Le era menester, le era necesario pasar por Samaria. En otras palabras, nuestro sentir con respecto a las cosas eternas debería de ser, bajo este devocional, evaluado, porque creo que si para el Señor Jesús le era menester pasar por una tierra que el propio judío menospreciaba y rechazaba con tal de salvar un alma, yo creo que en este devocional, para cada uno de los que somos creyentes, que hemos venido a los pies del Señor y que de alguna manera forman parte de esta preciosa iglesia, sería muy bueno que nosotros el día de hoy evaluáramos cómo vemos nosotros este asunto de ganar almas, cómo vemos este asunto de compartir nuestra fe. Como en ningún otro tiempo, yo creo que cada uno de nosotros somos llamados a ver como Jesús ve y a sentir como Jesús siente en relación a aquellos que jamás han escuchado el nombre de Cristo mencionar. Qué bueno pudiera ser que nosotros desarrolláramos esa compasión, desarrolláramos ese interés, desarrolláramos ese sentir, desarrolláramos el compartir nuestra fe como una completa necesidad, porque creo que cuando algo nos es verdaderamente importante, cuando algo nos es necesario hacer, sacrificamos, tomamos el tiempo, hacemos inversiones, hacemos una dedicación excesiva cuando algo nos es verdaderamente necesidad de nuestra vida. Cuando la Biblia nos dice que le era menester que pasase por Samaria, deja en evidencia, hermanos, a un Jesús que está interesado por los perdidos, que está interesado por aquellos que jamás han escuchado el nombre de Cristo mencionar. Y creo que bien nos haría aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal preguntarnos,
y con toda honestidad permitirle al Espíritu Santo de Dios llevarnos a esa evaluación de nuestra vida personal. ¿He llevado a lo largo de los años en mi vida cristiana a alguien a los pies de Cristo? ¿He compartido mi fe de forma efectiva a otros del gran amor del Señor en sus vidas? ¿Le he dejado saber a otros cómo el Señor les ama? Creo que, como ningún otro tiempo, somos llamados a desarrollar este asunto de ganar almas, de compartir nuestra fe como una necesidad. Porque si tuviéramos este sentir que Cristo tuvo y que tiene, y tuviéramos ese anhelo que Jesús tuvo por pasar por Samaria y salvar a esta mujer inmoral, creo que nuestra vida cristiana tomaría un vuelco positivo para llevar las buenas nuevas a aquellos que jamás han escuchado el nombre de Cristo mencionar. Le era necesario pasar por Samaria porque se encontraba una mujer perdida e inmoral. Le era necesario pasar por Samaria o menester pasar por Samaria porque precisamente el Señor Jesús sabía el efecto increíble que iba a tener esta mujer samaritana sobre todos aquellos habitantes de esa ciudad cuando escucharon, cuando esta mujer le dijo, mirad, venid, me ha dicho cuanto yo he hecho. Y la Biblia nos dice que muchos de ellos creyeron en él a causa del testimonio de esta mujer. Le era necesario pasar por Samaria. Y creo que es bueno que nosotros en nuestra vida cristiana hagamos una evaluación honesta y sincera de dónde nosotros nos encontramos en nuestra vida espiritual. Si vemos una necesidad de nuestra familia, la mitigamos. Si vemos en nuestra vida personal una necesidad, si es cuidadoso de su persona, la suple. Pero la pregunta es, ¿en el ámbito espiritual usted tiene ese mismo deseo? ¿Tiene ese mismo interés? Una cosa catastrófica que definitivamente debería de ser puesta bajo la balanza de las cosas eternas en nuestra vida cristiana, debería de ser, ¿me es una necesidad compartir mi fe a otros? Quiero compartirle en este devocional por lo menos 3 o 4 pensamientos de por qué a Jesús le era menester pasar por Samaria y que se pueden aplicar el día de hoy a nuestra vida cristiana. Número 1, le invito a que evalúe sus intereses. Si todo en su vida ha sido trabajo, acumular o salir adelante en esta vida, creo que nuestros intereses no están puestos en la balanza del equilibrio de hacer, cómo no, lo necesario para salir adelante en la vida cristiana, pero también para compartir su fe. Compartir con otros, aquellos que no conocen del amor del Señor. Número 2, evalúe dónde está su corazón. Jesús dijo que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. De tal forma que si para Jesús le fue necesario pasar por Samaria es porque el corazón de él se encontraba volcado a aquellos que no habían conocido de él de forma personal. Número 3, evalúe su vida como creyente, querido hermano. ¿A cuántos usted, a lo largo de los años en su vida cristiana, ha traído a los pies de Cristo? ¿Sabe qué sería la cosa más triste de cada uno de los que me está escuchando el día de hoy? Que usted y yo jamás hayamos podido impactar y tocar la vida de otros, llevándole a los pies del Señor. Cuando Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, a esta mujer samaritana, y la respuesta de la mujer le dijo, no tengo marido, y le dijo, bien has dicho que no tienes marido porque 5 has tenido y con el que vives no es tu marido. Me gusta la declaración de la samaritana cuando le dice, ay Señor, me parece que esto has dicho con verdad. Pero después de ese momento y de esa entrevista con Jesús, las cosas cambiaron completamente. Cambiaron de forma eterna, porque Jesús llegó y transformó
completamente la vida de esta mujer samaritana. Yo creo que el día de hoy somos llamados a comenzar a ver a otros como una posibilidad de conducirles a los pies de Cristo, de darles las buenas nuevas a ellas, de mostrarles cómo el Señor Jesús, cuando llega y toca la vida de alguien, las cosas jamás son igual, hermanos. Querido hermano que fue tocado por el Señor, por la salvación, y que tal vez usted forma parte de una segunda o tercera o cuarta generación de creyentes, qué dulce sería, qué grato sería que usted el día de hoy le diga al Señor en su vida personal: Señor, mi vida no ha sido fructífera. Mi vida ha estado centrada en desarrollarme en el interior de la iglesia local, pero creo y estoy convencido que somos más útiles afuera. Y por eso el día de hoy yo quiero decidir aprender a compartir mi fe con mis amigos, mis familiares, mis conocidos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de universidad, mis compañeros de conocidos con los que me encuentro de manera cotidiana en mi vida. Cuando Jesús pasó por Samaria, logró el objetivo que yo creo que todos deberíamos de buscar cuando tenemos contacto con alguien más. Jesús llegó a la vida de esta mujer samaritana y estoy plenamente convencido que todo en la vida de esa mujer samaritana cambió a totalidad. Querido hermano, una vez más, yo sé que estamos en un encierro increíble y recientemente veía una imagen de un hombre diciendo afuera los cristianos o fuera los cristianos, fuera los cristianos. Y de pronto se acercó alguien ahí a preguntarle al que tenía esa pancarta con los cristianos metidos en una congregación, ¿verdad?, adentro, llena. Y se acercó un hombre y le dijo: ¿por qué tienes esa pancarta ahí diciendo afuera los cristianos, afuera los cristianos? Y básicamente, hermanos, la respuesta del que estaba afuera le dijo: yo no estoy en contra de los cristianos. Es más, me gusta lo que los cristianos tienen. Por eso tengo esta pancarta colocada. Porque los cristianos, por lo que tienen, son más útiles afuera que dentro de la congregación. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que somos llamados a evaluar en este devocional. No somos tan útiles, aunque creo que cada don y cada ministerio que se desarrolla en el interior de la iglesia local es importante y vital para el progreso y desarrollo de los creyentes en el interior de la iglesia local. Pero escúchalo bien, sí, estoy convencido a totalidad que somos más útiles afuera. Y por eso creo que cuando Jesús pasó por Samaria y le era una evidencia menester, necesario pasar por ahí, es porque el Jesús al cual usted y yo servimos tenía un interés y lo ha tenido hasta hoy. ¿Por qué no cambia? Por aquellos que jamás han escuchado el nombre de Cristo mencionar. Por eso le digo el día de hoy, querido hermano, con todo el amor y respeto que usted se merece, ¿ha compartido su fe a alguien en el último trimestre? ¿Ha compartido y usted ha levantado su teléfono y ha llamado a sus familiares y conocidos que usted sabe que se encuentran perdidos? Cuando la Biblia nos dice que le era menester que pasase por Samaria, tocó la vida de alguien más. Que no se nos olvide que esa es la razón por la que el Señor Jesús nos ha dejado en esta tierra, para tocar a otros y alcanzar a otros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que Dios les bendiga en este precioso día y por favor, en el nombre de Cristo, comparta su fe con alguien más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que tocaba paralíticos, daba la vista a los ciegos, levantaba muertos, pero siempre con el fin de que el que levantaba y tocaba, tocara muchos más para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos sido
egocéntricos. Hemos sido creyentes centrados en nosotros mismos, dejando de pensar y sentir como tú sientes, Señor. Y ayúdanos a volver a despertar esa pasión por aquellos que no te conocen, Señor. Bendice tu palabra y a tu pueblo, Señor. Y ayúdanos a ver como un menester compartir nuestra fe a otros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día hermoso. Hasta luego.